¿Qué es un transistor? Se llama transistor, del inglés transfer resistor, resistor de transferencia, a un tipo de dispositivo electrónico semiconductor, capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una de entrada, sirviendo como amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la misma. Es un tipo de dispositivo de uso común en numerosos aparatos, como relojes, lámparas, tomógrafos, celulares, radios, televisores y, sobre todo, como componente de los circuitos integrados, chips o microchips. Los transistores tienen su origen en la necesidad de controlar el flujo de la corriente eléctrica en diversas aplicaciones, como parte de la evolución del campo de la electrónica. Su antecesor directo fue un aparato inventado por Julius Edgar Lilienfeld en Canadá en 1925, pero no sería hasta mediados de siglo cuando podría implementarse usando materiales semiconductores, en lugar de tubos al vacío. Los transistores revolucionaron el campo de la electrónica y abrieron el camino a radios, calculadoras y ordenadores más pequeños y baratos, entre otras cosas. Partes de un transistor. Un transistor típico se compone de 3 materiales semiconductores que ayudan a establecer una conexión con un circuito externo y a transportar la corriente. El transistor se podría decir que posee 3 partes, y son: base. Sirve para activar el transistor. Colector. Es el cable positivo del transistor. Emisor. Es el cable negativo del transistor. Los transistores operan sobre un flujo de corriente, operando como amplificadores, recibiendo una señal débil y generando una fuerte, o como interruptores, recibiendo una señal y cortándole el paso de la misma. Esto ocurre dependiendo de cuál de las 3 posiciones ocupe un transistor en un determinado momento, y que son: en activa. Se permite el paso de un nivel de corriente variable, más o menos corriente. En corte. No deja pasar la corriente eléctrica. En saturación. Deja pasar todo el caudal de la corriente eléctrica, corriente máxima. En este sentido, el transistor funciona como una llave de paso de una tubería. Si está totalmente abierto deja entrar todo el caudal del agua, si está cerrado no deja pasar nada, y en sus posiciones intermedias deja pasar más o menos agua. Tipos de transistores. Existen diversos tipos de transistores. Transistor de contacto puntual. También llamado de punta de contacto, es el tipo más antiguo de transistor y opera sobre una base de germanio. Fue un invento revolucionario, a pesar de que era difícil de fabricar, frágil y ruidoso. Hoy en día no se le emplea más. Transistor de unión bipolar. Fabricado sobre un cristal de material semiconductor, que se contamina de manera selectiva y controlada con átomos de arsénico o fósforo, donantes de electrones, para generar así las regiones de base, emisor y colector. Transistor de efecto de campo. Se emplea en este caso una barra de silicio o algún otro semiconductor semejante, en cuyos terminales se establecen terminales óhmicos, operando así por tensión positiva. Fototransistores. Se llaman así a los transistores sensibles a la luz, en espectros cercanos a la visible. De modo que se pueden operar por medio de ondas electromagnéticas a distancia. Los circuitos integrados son mejor conocidos como chips o microchips, y son estructuras pequeñas de silicio u otros semiconductores, en un encapsulado plástico de cerámica, que solemos hallar en los paneles electrónicos de artefactos diversos, computadores, calculadoras, televisores, etc. Estos circuitos se componen de numerosos transistores y resistores diminutos colocados en una lámina, para realizar de modo eficiente labores de manipulación de una señal eléctrica, como la amplificación. Materiales para la tarea. Un photoboard. Es una placa de pruebas para electrónica que contiene numerosos orificios para elementos electrónicos. Un LED. Un transistor PN2222. Usé una resistencia NPN, pero podría usar un PNP, solo necesita darle la vuelta y usar tierra en lugar de energía para generarlo. Un condensador. El tamaño del condensador determina la velocidad del parpadeo. Necesita con 100 UF/6, 3 2000 UF/10B. Una resistencia de 1 k ohmios. Una resistencia de 100 ohmios. Fuente de alimentación de 2 EV. Un cargador de 2 EV para usarlo como fuente o una pila de 9V y 2 pilas de 1,5V.